Ven conmigo a una de las playas para mí más lindas del Parque Tayrona. Te contaré todo lo que necesitas saber desde el costo de entrada, horarios, la agencia con la que fui y recomendaciones muy importantes que te servirán para visitar este lindo lugar en tu próxima visita a Santa Marta. Quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. El recorrido comenzará entre las 6 y 7 de la mañana, dependiendo de dónde te estés hospedando. En mi caso me quedé en un hotel muy lindo en el centro histórico de Santa Marta que incluía el desayuno y que conserva una arquitectura muy linda, pero en el próximo video te mostraré más a detalle. También te lo dejo en la descripción. Alrededor de las 7:30 de la mañana llegarás a la entrada del Parque Tayrona, una de las 3 entradas del parque, pero la única con acceso total vehicular. Pedirán a todos que se dirijan a un kiosco bastante organizado, donde te darán una charla de preservación y cuidado del parque. La charla dura alrededor de 15 minutos. Te contarán el por qué el parque cierra en algunas temporadas del año, así que ten mucho cuidado con estas fechas, y aquí te las dejo en pantalla. Adicional de algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la visita. También te explican los diferentes puntos que visitarán durante el recorrido y recomendaciones respecto a restaurantes y transporte que en un momento te especificaré. Una vez acaben la charla, te darán las manillas correspondientes de ingreso. Ya está incluidas en el tour. Recuerda siempre llevar tu documento de identidad en físico y original, ya que será imprescindible para el ingreso al parque. Durante el recorrido, el guía te dará algunos datos interesantes respecto a la visita. En este caso nos contó que la playa era llamada Playa del Muerto, pero por temas de publicidad y reconocimiento pues le cambiaron el nombre. Poco a poco nos vamos acercando al primer lugar a visitar. La primera parada en este tour es el Mirador de las Siete Olas. Es una playa muy bonita que también le llaman Playa Brava. Mírenla ustedes mismos. Hacía más de 10 años que no venía a este lugar y realmente se conserva tal cual como lo tenía en mis recuerdos. Hace mucho viento, así que ten cuidado con tus objetos personales. En esta playa está prohibido nadar, ya que hay muchos arrecifes los cuales rompen creando 7 olas características. Se dice que crean unas corrientes internas que también pueden tragar gente. Un golpe con estas rocas erosionadas y filosas podría ser fatal. Aprovecha y toma unas bonitas fotos. El guía muy amablemente podrá tomarte fotos también. Aquí aprovecho para mostrarles el transporte que veníamos. Tenía aire acondicionado, así que estaba perfecto. Neguanje es una bahía muy linda que es donde se toman las lanchas a Playa Cristal. Recuerda que los precios están debidamente estandarizados para que no te vayan a robar o vayan a abusar de los precios. Entonces aquí te dejo la lista de los precios de lo que vas a encontrar en Playa Cristal. Aquí no se puede nadar, pues es playa roja, pero pues es una bahía muy linda y aquí te dejo unas imágenes. Y bueno, en realidad la bandera roja es porque esta es la zona de embarque para Playa Cristal. Hay que tener mucho cuidado con las lanchas. Al fondo luego sí vi familias disfrutando de un día de sol. Muy pendiente de tu grupo, te dirán cuál será la lancha que van a tomar. Así estés muy emocionado con el paseo, siempre atento a las indicaciones del guía. Y arrancamos. Ten cuidado con los gorros, pueden salir volando por el viento. Sígueme en mis redes sociales para que sepas en tiempo real dónde me encuentro. El Parque Tayrona es un lugar hermoso para visitar. Si nunca has venido, hay muchos planes para conocerlos por las diferentes entradas. En la descripción te dejaré información de la agencia que me vendió mi plan, muy organizados y recomendados. Tienen 2 sedes físicas en todo el centro histórico para que te dé más confianza. Yo los visité personalmente para hacer el pago y aproveché para comerme un helado justo al lado, muy recomendado. Y volvamos al paseo. 10 minutos más tarde llegamos a este pequeño paraíso en la tierra, Playa Cristal o Playa del Muerto como lo conocían los antepasados, ya que por la belleza del lugar era aquí donde venían a dejar a descansar los restos de sus seres queridos. Y mira nada más este lugar. Como llegamos casi de primeros había poca gente, sin embargo al rato comenzaron a llegar más personas,
pero nunca se llenó así mucho. Por 60.000 pesos alquilamos una carpa con 4 sillas para estar en la sombra y tranquilos durante todo el día. Precio estándar, pero podrás negociarlo también allí. 5 minutos después estrellé mi dron con los árboles que estaban justo encima. Me dio mucha rabia y dejé de grabar. Pero bueno, pasemos a la comida. Bueno, llegó la hora del almuerzo. Los almuerzos normalmente dependiendo del tour te van a decir en cuál restaurante te vas a quedar. Nosotros nos quedamos en el restaurante que se llama Gaviota. Cervecita. Dice que es el mejor. Y bueno, compramos un aguacate por 12.000 pesos. Economía circular, economía para ayudar aquí a la gente. Y empezamos con una sopita de pescado y bueno, ya nos traen la sierra. De las mejores opciones disponibles está la sierra. Entonces pedimos sierra con arroz de coco, patacón, ensalada, ese aguacate que ya se los había mostrado. Y justo enfrente de la playa. Entonces ya saben, recuerden muy bien el restaurante asignado por su guía. Para los que se preguntaban qué pasó con el dron, no fue grave. Pero regresemos al mar. Realmente el color del agua y el color de la arena lo hacen uno de mis lugares favoritos en Santa Marta. No sobra recordar que debes usar buen protector solar para que no lo lamentes al otro día. Por favor, llévate la basura que traes. Al ser un sitio retirado, el manejo de los residuos no es el mejor y tú puedes contribuir con tu granito de arena. Al fondo podrás hacer snorkel. Te recomiendo que hagas la negociación con los locales. Y el tour que te recomiendo dura aproximadamente 30 minutos. Eso estaría perfecto. Si te ha gustado este video, me encantaría que pares, le des me gusta, te suscribas a este canal y compartas con quien quisieras venir a este paraíso. Aquí te dejo unas fotos lindas que tomé. Bueno, poco a poco se va acabando el paseo. Recuerda estar muy a tiempo a la hora que te indican para tomar las lanchas de regreso a Santa Marta. Debes estar muy alerta, ya que al tiempo se estarán marchando varios tours y no querrás perderte de tu grupo. También hay lanchas que van directo a Santa Marta y no a los parqueaderos donde está tu transporte. Hoy fue un día particularmente lindo. Pese a que parecía que iba a llover, el sol fue el protagonista durante todo el día. Agarra bien tu gorra y quiero que me dejes en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Escríbeme también si te quedaron dudas de este tour o si quieres complementar algo adicional que me haya hecho falta nombrar. Te dejo aquí un video de Costeño Beach, un hotel con la piscina más instagrameable de Colombia, un hotel muy genial al que sin duda volvería, y también otros videos de Santa Marta para que complementes tu visita a este lindo destino. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.